Shalom, shalom, ¿cómo están? Un amigo me comentó que está pasando un difícil trance de separación y que le cuesta, y que le aconsejara qué salmo decir, porque cree que a través de los salmos puede encontrar una curación emocional, una solución a sus problemas, etcétera. Yo le dije que en estos casos un corte abrupto, un corte quirúrgico es lo necesario, no ir cortando de a poco, no ir extendiendo la separación, el dolor, prolongándolo de una manera que no tiene ninguna justificación, que resulte ilógica. Que eso es el principal antes de estar pensando en hacer salmos o lo que sea. Luego, si quiere, que puede hacer el Salmo 121. Hay varios que pueden ayudar a una persona a equilibrar sus emociones, etcétera. Pero me dije, ¿por qué no hacemos un video explicando alguna cosa del libro de los Salmos? Hay muchas ideas erróneas, como usarlo como un amuleto, entre otras cosas. Así que vamos a ver algunas de las ideas posibles al respecto y vamos a ver qué podemos aprender, qué nos puede servir para nuestra vida. El libro de los Salmos, llamado Teilim en su idioma original, tiene un lugar muy especial en la tradición judía. Está compuesto actualmente por 150 capítulos, Mizmorim, salmos, que son capítulos todos ellos poéticos, espiritualmente evocadores. Los Teilim han sido fuente de consuelo, de inspiración y guía para los judíos y para otras personas a lo largo de los siglos. Su relevancia es atemporal, por más que hable un idioma muy antiguo de 3000 años, tiene una vigencia permanente, una profunda sabiduría y se ha convertido por ello en una piedra angular de la espiritualidad judía y de otras personas, y también es parte de la exposición cabalística habitual. Vamos a ir explorando la importancia someramente, porque son 150 capítulos, 3000 años de historia, someramente el libro de los Teilim, de los Salmos, a través de esta lente de comprenderlo desde la espiritualidad. El libro de Teilim siempre ha ocupado un lugar venerado en los corazones del pueblo judío, extendiendo su influencia incluso más allá de los confines del judaísmo. De hecho, hay gente cristiana que cree que el libro de los Salmos le pertenece a ellos y no saben que es propiedad intelectual del pueblo judío. Hasta ha llegado esa apropiación cultural que algunos judíos muy poco cultivados en judaísmo creen lo mismo, que es parte del cristianismo y no del judaísmo. Sin embargo, personas más allá de religiones, de confesiones, de dogmas, encuentran en los salmos inspiración, una fuente de energía, una vitalidad, una manera de conocerse mejor y al mundo. Así que es muy importante tener en cuenta que tienen un poder especial los Teilim, no por algo sobrenatural, no por algo mágico, sino porque su forma de componerse, su sensibilidad, su tocar las fibras íntimas de las personas, más allá de la conexión espiritual que tenga, es relevante y fundamental. Sus autores abarcan, según la tradición judía, desde el primer ser humano, Adán, pasa por el profeta más grande de todos, por Moshe, también los hijos de Korah, que de ellos hicimos un video hace unos pocos días, por supuesto que el rey David, y gente que trabajaba para el rey David, son 10 de los autores de los salmos, en su mayoría son atribuidos al rey David. Estos 150 poemas, alabanzas, estudios del alma, fueron meticulosamente compilados, según la tradición, por el rey David y sus empleados, que estaban guiados por el Ruach HaKodesh, por un espíritu de santidad que les permitía tener una sensibilidad especial también para las cosas emocionales y espirituales. Y abarcan todos los espectros de las emociones humanas. Se dice que el Rebbe Nachman consideraba que los autores que compusieron los Teilim estaban en un estado de bodedut, una especie de estado de trance, de meditación, de aquietar las emociones y concentrar la mente para poder conectarse con la conciencia espiritual. Así que aquellos que hacen Itbodedut como una manera hasídica o cabalística encuentran en los salmos, en palabras de ellos, formas de conectarse también con esta manera que tienen de vivir sus vivencias de reflexión, de inspiración, de motivación. Dentro de sus versos de los Teilim uno descubre expresiones de alegría rebosante, de agradecimiento, pero también de tristeza, y al mismo tiempo de esperanza, de preocupación y felicidad, de confianza en Dios, de confianza en uno mismo, de dudas acerca de la vida, de tener miedo ante los enemigos, pero confiar en Dios. Un montón de temas están en sus 150 capítulos que van desde una
extremo al otro de las emociones. Si bien estos versos antiguos, milenarios, han sido apreciados y recitados con fervor, su poder inherente sigue siendo una joya relativamente oculta. Mucha gente no los conoce o los toma simplemente como poesías antiguas, o algunos los usan como amuleto. De hecho, hay libritos pequeñitos de Teilim que la gente usa como amuleto, cosa que no habría que hacer, o que se lo usa para decirlos para lograr magia, cosa que no hay que hacer. No son amuletos, no son objetos mágicos. Por más que tengan poder, el poder no corre por ese lado. Afirmaba el Arizal, uno de los autores principales de lo que conocemos como la Kabbalah, en las puertas de la unidad, que Moshe Rabbeinu fue el antepasado de todos los profetas, mientras que el rey David fue el progenitor de aquellos bendecidos con el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para poder expresarse a través de estas emociones escritas en poemas. El Zohar, en la Parashá Vaishlach, ya ha otorgado a los Teilim un estatus elevado, proclamando: vengan, contemplen estos cantos y alabanzas que David recitó, porque contienen secretos e ideas sublimes que profundizan en los misterios de la sabiduría. Todos fueron recitados con Ruach HaKodesh. Así que estas palabras dichas, escritas en el Zohar, son una directa alusión al poder sublime, profundo, que tienen los Teilim de conexión espiritual, de vinculación con la conciencia espiritual y de atender también a las emociones de las personas. Dentro de los ámbitos de la sabiduría cabalística, se sabe que una oración emprende un viaje espiritual para llegar ante el trono de la gloria. Es un viaje plagado de obstáculos presentados por fuerzas oscuras que buscan destruir su camino. Nace del corazón, de lo más profundo del alma, pasan por la cabeza, vuelven al corazón, son expresadas por la boca, ascienden por una escalera espiritual hacia el trono de la gloria, hacia el trono de Kabod, del Eterno. Evidentemente, estos son metáforas, pero que nos hablan de la vinculación que hay que tener entre lo emocional y lo mental, no dejando de lado también las consideraciones sociales, no viviendo en una burbuja, sino atendiendo a las necesidades del prójimo y sabiendo que esas clipot, esas cáscaras, esas máscaras, esas cosas negativas que influyen, no son fuerzas sobrenaturales, demonios, sino que son cosas nuestras internas o de otras personas que nos obligan a vivir en egoísmo, en negación de la espiritualidad, de una forma negativa de vivir en el lado oscuro de la vida en vez del positivo. Por eso este manejo de los Teilim, de poder entrar al corazón y a la mente y volver y salir y conectarse con Dios, es una manera también de ir limpiando esas fuerzas oscuras. No por un método mágico, sino que es a través de la respiración, la concientización, la reflexión, el darse cuenta, el corregirse, el dejar fluir aquello que no puede uno cambiar. Son un montón de cosas que uno va haciendo, no mágicamente, pero sí poderosamente con este camino espiritual. Los Teilim poseen, por tanto, un poder maravilloso para desmantelar muchas de estas fuerzas malévolas provenientes del ego, como lo aclara el Noam Elimelech, un gran sabio, permitiendo que las oraciones asciendan sin impedimentos. Las oraciones personales, particulares, que uno dice de corazón, por ejemplo, el amigo que está sufriendo por una separación puede pedir: Dios, hazme mejorar en mi camino, hazme entender las ventajas de esta separación, hazme pasar por el dolor con dignidad y con entereza, sabiendo que hay un camino mejor por delante. Todas esas oraciones personales tienen mucho valor, y si vienen con la limpieza espiritual que sacan las malas ideas, las malas creencias, los dogmas negativos, muchísimo mejor. El Arizal aconseja a las personas que recitan versos correspondientes a sus nombres al concluir la oración de la Midá, junto antes de Yul la Ratzon Imbrei Fi, como hago yo, por ejemplo, que digo un verso de los Teilim con las letras de Yehuda. Esta práctica se deriva de una cuestión cabalística y que tiene un importante fundamento. Así que incluso hasta en el momento más sagrado de la oración cotidiana, se usan los Teilim. Por supuesto que también se lo usan en otros lugares del rezo como una manera establecida, pero acá es uno con su propio nombre encuentra en los Teilim la manera de expresar su espiritualidad. Así que uno tiene en los Teilim una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría, pero vuelvo a decir, no para usarlo de una manera mágica, sino para usarlo como un faro en la oscuridad, como una brújula cuando estamos perdidos, como un llamado a la conciencia, al despertar espiritual, a la corrección, a dejar fluir lo que no se puede cambiar, al corregir aquello que sí se puede cambiar, etcétera. No buscando la magia, sino buscando el perfeccionamiento personal. Y con esto los Teilim nos permiten
ayudar a las oraciones y también a nuestro mejoramiento emocional y de la mente, y con ello influir también en una conducta positiva, que no solamente quede en el ámbito de la mente o de los sentimientos, sino en el hacer. El estimado Hida es el Rav Haim Yosef David Azulay, en Yosef Teilot, afirma que al recitar Teilim la devoción de uno se considera como si hubiera cumplido con toda la Torá y se le otorga un lugar especial debajo del trono de gloria. Por lo tanto, aquellos que dicen Teilim de una manera correcta están como cumpliendo con toda la Torá. ¿Qué quiso decir con esto el Hidá? No que uno puede dejar de cumplir con lo que le corresponde, sino que tiene tantos factores positivos, tantas correcciones del alma, que luego nos permite cumplir con toda la Torá. Así que es muy bueno para usarlo no como un amuleto, sino como un instrumento de perfeccionamiento. Y es así como uno escucha y después se confunde con esto que escucha, que los Tilim tienen como una barrera protectora, un manto protector, y uno piensa, wow, es algo mágico, es algo supernatural. En realidad, no. ¿Dónde está la barrera protectora? En uno confiar en Dios y en uno hacer lo que Dios le pide. Por lo tanto, uno endereza su camino, vive de acuerdo a los 7 mandamientos, si es gentil, a los 613, lo que les corresponde de ellos, si es judío, y eso forma una barrera protectora. ¿De qué? De tentaciones negativas, de malas influencias, de dejarse llevar por los pensamientos, dogmas, etcétera, que son negativos. Así que hay muchas profundas enseñanzas en los Teilim que podríamos estar hablando un montón de tiempo al respecto. Hay diferentes maneras de vincularse con los Teilim. Hay gente que lee el libro completo por día, otros los hacen por semana, otros por mes, otros hacen una selección, por ejemplo el Tikkun Klali, otros lo cumplen por semana. O sea, hay diferentes maneras, diferentes formas de encarar el recitar los salmos. Algunos tienen ya una lista de aquellos salmos que se vinculan mejor con los momentos de necesidad económica, de necesidad por estar solo, por malas influencias, por un juicio, por un viaje, por etcétera. Hay listas de eso. Algunos tienen su salmo personal que les toca el alma de manera más cercana. Cada uno pueda encontrar aquello que le resuena, teniendo cuidado siempre de no usar esas traducciones que son falaces. En verdad, toda traducción es una traición al texto, habría que leerlo en el hebreo original y entender lo que se dice en lo posible. Son muy difíciles las palabras de muchos salmos, son palabras muy antiguas, son poesías, por lo tanto, resultan difíciles de traducir, pero si uno no tiene más remedio que usar traducciones, usar la más cercana posible a las traducciones judías leales correctas. Em, Hay muchas cosas que uno tiene para hacer con los Teilim, pero nunca usarlos como un amuleto, nunca usarlos como algo que para conseguir favores de Dios de una manera mágica, ni esperando usar fuerzas sobrenaturales, ángeles, etcétera, por estar diciendo los Teilim. Hay grupos de Teilim que se hacen, son muy bonitos, es una energía colectiva que se juntan para recitarlo juntos, no hay que subestimarlo, pero más allá de eso, nuevamente, no es para tomarlo como un amuleto, como un ensalmo, como una brujería, sino que es la fuerza del grupo, que aparte ahí uno se conecta, encuentra también apoyo emocional de otras personas, encuentra con quién hablar, quién lo escucha, a quién escuchar, se da cuenta que uno tiene algo que hacer con el prójimo, es ayudarlo o algo práctico, o acompañarlo, o comprarle un medicamento, o si le pide, darle un consejo, etcétera. Así que hay una gran potencia en esto de hacer los salmos de forma conjunta, de forma colectiva. Hay cadenas de salmos, hay muchas cosas que se usan. Por desgracia, mucha gente lo usa como algo mágico, que eso va justamente en contra de lo que es el judaísmo y lo que es la idea de los salmos. No es usarlo como algo mágico, no es una solución que deja a uno sin tener nada que hacer, sino que es un camino más para fortalecernos, para reconocer lo que podemos mejorar, etcétera. Aquellos que están enfermos, evidentemente, pueden decir salmos, se puede hacer salmo por ellos, pero no se van a curar simplemente por los salmos. Por ahí Dios hace un milagro, ¿quién dice? Nosotros no sabemos lo que Dios decide, pero hay que ir al médico, hay que hacer lo que el médico dice, hay que hacer la dieta y los ejercicios y todo lo que sea necesario. No va por el camino de la magia el recitar los salmos. Y vuelvo a decir, por desgracia, hay millones de personas que creen que los salmos, los Teilim, son algo mágico y se juntan para hacer salmos de forma mágica y hacen todo tipo de rituales aberrantes porque van en contra de lo que es el judaísmo, en contra de lo que es la idea de hacer los Teilim. Así que a mi amigo que preguntó por los Teilim, le deseo que el mal trago pase pronto, que aquello que pueda cambiar lo cambie, que lo que no, lo deje fluir y deje que la vida siga su curso, que encuentre
el cariño, la estabilidad, el amor de aquellos que sí lo aprecian, que pueda surcir las heridas, que pueda fortalecer los lazos con aquellos que vale la pena fortalecerlo, la gente cercana, que encuentre en aquellos salmos que le resuenen en su alma lo que le permita tener una energía positiva, de vida, de vinculación, de conciencia espiritual, que tenga solamente buenos momentos y agradables. Y a todos los que llegaron hasta aquí, les agradezco que comenten, que compartan, que se suscriban al canal, que den su donación, que puedan expresar sus ideas, pero si van a hacer asuntos idolátricos, guárdenselos que no lo preciso. Así que de mi parte, shalom y bendiciones.